de epidemiología. Su lugar de trabajo, el CEFAM, Remigio Sapunar. Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Todo muy bien, Carlita. Este es un tema del que nosotros hemos escuchado de repente hablar esta enfermedad de Chagas, pero nos falta conocer un poquitito más de antecedentes porque la mencionamos, pero es bien poca la idea general que tenemos de ella. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? Bueno, sí, en realidad la enfermedad de Chagas, tal vez un poquito acá en el norte, es tal vez más conocida, Claro. no sé si en el resto de Chile, a pesar de que está presente en todo Chile. ¿Ya? Y la enfermedad es causada por un parásito, ¿ya? Que es transmitido, bueno, tiene distintas formas en los insectos, pero el más común acá por lo menos en el norte es la vinchuca. La Ya que vinchuca, se ¿ya? encuentra generalmente en el interior y ese insecto se esconde, o sea, el insecto lo que hace es que pica a un animal que tiene también el parásito, ya cualquier tipo de animal, alpaca, cualquier animalito que lo tenga presente el parásito, ¿Ya? y la vinchuca, como vive en lugares sobre todo más escondidos en estas construcciones que hay del norte, que tienen el barro, ya que están hechas más con paja, se esconden en las grietas de estas casas y en el día no salen, ellas se esconden y en la noche cuando la persona está durmiendo en su casa, ¿Ya? El insecto sale y pica, los muerde. ¿De Al qué morder a la tamaño, persona, perdona, de qué tamaño es aproximadamente? eh, como una cucaracha, un Ah, poquito es más grande. pequeña. Sí, no, sí, igual. Ya. Yo me lo Eh, imaginaba se, como un zancudo, por ejemplo. no, un poquito más. Un poquito más grande. Ya. Claro, entonces este insecto sale, obviamente en la noche, muerde a la persona y al momento que muerde y que está extrayendo la sangre, ¿Ya? el insecto a su vez defeca. Y la persona, como siente obviamente la picadura, se rasca ¿Ya? y introduce Claro. las fecas que van con este parásito hacia la sangre. Y Uy. así empieza todo un problema que es además tiene un problema con la transmisión, porque la transmisión, la más común, es por la picadura de la vinchuca. ¿Ya? Pero si son, por ejemplo, mujeres que ya contrajeron esta enfermedad y tienen el parásito circulando y se embarazan, la transmisión ahí es vertical, o sea, va de la madre al hijo. ¿Y durante cuánto tiempo vive este parásito en el cuerpo? Es que el parásito queda ahí circulando en el cuerpo, entonces Uy, qué es una horrible. enfermedad que llega a ser crónica. Entonces al comienzo puede que la persona en su etapa aguda tenga algunos síntomas, pero son muy comunes con otras enfermedades, hasta con un resfrío. Ya ¿Ya? tienen dolor de cabeza, fiebre. Se identifica más porque al momento de que tienen la picadura, que generalmente es en la cara, ¿Ya? por ejemplo, cerca de los ojos, ahí es más evidente o se sospecha que puede haber sido una vinchuca. Pero ¿Ya? si no, los síntomas en la etapa aguda son tan comunes que puede que la persona los confunda con un resfrío y no consulte. Y Pero, ya en una etapa crónica, ¿ya? avanzados los años, empiezan a aparecer ya los problemas principales. Y cuando recién tú mencionaste, Carlita, la mordedura, ¿esto es lo mismo que una araña que nosotros decimos picada de araña y en realidad es una mordedura? ¿Es exactamente lo mismo? ¿Se cambia el concepto de picar por morder? O sea, no, es una picadura. Ya. Y dime, por ejemplo, ¿qué marca te deja una picadura como para sospechar? ¿Te deja enrojecido grande? ¿Te deja un puntito? ¿Cómo podemos sospechar de esto? No, bueno, el lugar que tiene la picadura se inflama mucho. ¿Ya? Ya hay un signo que se llama romaña, que es porque cuando pica generalmente en la cara o cerca del párpado, cerca ¿Ya? del ojo, se inflama mucho. Oye, elige un lugar bien especial, ¿ah? Imagínate, debe ser horrible una Es que picadura. en la cara como está expuesta y Claro, claro, uno está durmiendo, está cubierto, la cara es lo que queda expuesto. Entonces, claro, estos insectos como salen en la noche, caen.
sobre la cara, caminan sobre la cara y ahí yo creo que los atrae más porque está el movimiento del párpado y ahí tal vez se ven más estimulados justo a picar por ahí. Carlita, me preocupó el tema que mencionaste recién, de que una mujer fuera picada en el curso de su embarazo. El hecho de que esto sea transmisible me parece de una preocupación tremenda. Primero porque ella no buscó la picazón y segundo porque el niñito que está o niñita que está por nacer paga los platos rotos, digámoslo bien en chileno. Claro, por eso es importante que en el control con la matrona, ¿ya? Si es que la persona está planificando tener un bebé o ya está embarazada, en el control con la matrona, bueno, en general se solicita el examen. Entonces, si se lo están solicitando, ojalá se lo tomen, ¿ya? Y si no se lo solicitan, pero tal vez vivía en el interior o sabe que tú puede haber estado o de viaje o vivió en lugares que puede haber presencia de muchuca, tomarse el examen, porque es un examen de sangre. Ya. Y esto lo único que va a hacer es detectarlo para que uno lo entregue como antecedentes, digamos, en el historial médico. No, lo detecta y se empieza el tratamiento. Se empieza un tratamiento. Claro, ya. Porque hay que eliminar este parásito que está circulando. Ah, ya, menos mal. Yo me imaginaba ya poco menos que la mujer que estuviera en estas condiciones y que estuviera viviendo un embarazo iba a tener que descartar prácticamente cualquier otro embarazo. Y no, felizmente tiene un tratamiento. No, tiene tratamiento. Lo que pasa es que es un parásito que causa mucho problema. Por eso lo importante es detectarlo a tiempo. Si lo detecta, hacen el tratamiento con el antiparasitario específico que hay y ahí no presentaría ningún problema mayor, porque las personas que no se tratan, ya cuando empiezan en una etapa crónica, que es avanzado varios años, no es bien silencioso, pueden tener problemas tanto cardíacos como del sistema digestivo, sobre todo todo lo que es el tubo digestivo, el tragar, se les puede inflamar tanto el esófago, tienen varios, esas son las dos zonas principales que atacan, el corazón y toda la parte digestiva. ¿Y en qué lugares del mundo principalmente se encuentra este insecto? Es que está repartido en todo el mundo. Ya. O sea, aquí se hizo conocido, digamos, para esta zona, en el país completo, pero está en todos lados. Claro. Se transmite entonces solamente por esta picadura. Por esta picadura también, bueno, como les decía, la otra transmisión es la vertical, que es de madre a hijo. Claro. Y si es que existiera algún, en las frutas, en las verduras, si es que en el lugar que están, la vinchuca deja su depósito de excremento. Ya. Y obviamente no se lava la fruta y la persona lo consume. Bueno, ahí de pasadita damos el consejo de que el lavado de frutas, el lavado de las verduras debe ser sí o sí antes de consumirlo. Claro, pero en general, por lo menos acá en Chile, no existe conocimiento de contagio a través de eso. Ya la gente tiene un muy buen manejo del aseo de las frutas, de las verduras, tienen bastante precaución, así que acá en Chile no es tan común para nada, es más común la mordedura y la transmisión vertical de madre a hijo. Ya. Tú nos hablabas recién de los signos y los síntomas. ¿Crees tú que eventualmente alguien podría confundir este signo o este síntoma o simplemente pensar que lo típico nuestro, algo me picó y nos tocamos el brazo, nos tocamos el lugar donde no nos picó? ¿O crees tú que el hecho de que esto se produzca, digo, principalmente en el rostro o cercano a la vista, hace que pongamos más cuidado? Sí, o sea, bueno, sí obviamente estuvimos viviendo, como les decía, o viajamos a lugares, a países de Latinoamérica donde puede haber presencia de este animalito y tenemos alguna picadura, sobre todo cerca de la cara, los brazos, las manos, lo mejor es descartar inmediatamente, sobre todo si empezó con algún síntoma, como les decía, de dolor de cabeza, malestar general, ¿ya? Ahora, si no
en mi transcurso de la vida tal vez alguna vez presenté esos síntomas y también fui consciente que tal vez vivía en algún pueblo del interior, ¿ya? O vivía en algún país de Latinoamérica, porque son 21 países en Latinoamérica los que tienen la presencia de este parásito, lo mejor es descartar y tomarse el examen. Porque como le digo, es un examen de sangre que detecta el parásito, entonces no es tampoco un examen complicado de hacer o que la tengan que derivar al hospital. No, no es difícil. ¿Dónde consulto si se presenta alguno de estos síntomas? Si yo asocio que tengo una picadura, pero que además tengo los síntomas que tú describiste, ¿dónde puedo hacer la consulta para ver si eventualmente es necesario hacer un tratamiento? Bueno, con el médico general, si es que no son mujeres o no son embarazadas, y las embarazadas, la matrona siempre va a solicitar el examen. Ya. Va a descartar que efectivamente... planificación de embarazo. Ya. Embarazarse. Claro, para descartar. Sí, es importante el descarte. Por eso se celebra el Día de la Prevención del Mal de Chagas, que es el jueves 14 de abril, ¿ya? Y se incentiva a que la gente conozca un poquito más de esta enfermedad, porque claro, la asocian mucho tal vez a las personas que viven en el interior, como les digo, por el tipo de construcción y porque ahí hay más presencia. Pero tal vez en algún minuto yo fui de viaje, mucha gente, ahora que va a haber más movilidad, pueden subir al interior, o como les decía, ir a países, los viajes ahora se pueden incentivar más, y tal vez tienen precaución, sobre todo con las picadas de los mosquitos, pero no se acuerdan que también hay otros insectos que transmiten otras enfermedades. Y en la experiencia que tienen ustedes o en los registros, ¿qué tan frecuente sucede esto en algunos pueblos del interior? Bueno, la estadística en realidad no es muy alta, ¿ya? Este año por lo menos acá en el consultorio no hemos registrado ningún caso, ¿ya? Pero por eso el hospital y sobre todo el consultorio incentiva mucho el testeo, porque puede que no sea muy alto, pero es porque las personas tal vez no se testean, no se realizan el examen. Pero lo que es de acá, de las embarazadas que están acá, es muy bajito. ¿Cómo se trata la enfermedad? Es con una antiparasitaria. ¿Ya? Que se toma por un periodo determinado. Claro, ¿ya? Claro, de forma oral. Sí. ¿Ya? ¿Y cuál es el efecto que produce en el cuerpo? No, ningún... Ya, no hay nada específico que tenga claro, que vaya a provocar algún síntoma en especial. Ahora, en el caso de los niños, ¿sí? Cuando la madre, si es que se sabe que la madre estaba contagiada, el tratamiento se le aplica al niño tanto cuando nace, a los 2 meses y a los 9 meses. Ya. Y ahí se trata de completar el año y se vuelve a tomar el examen para descartar que ya el niño no tiene presencia del parásito. ¿Qué efectos dañinos podría producir en el organismo para alguien que es picado por uno de estos bichitos? El principal son los cardíacos. Ya pueden tener palpitaciones, fatiga, dolor en el pecho, las arritmias. ¿Ya? Incluso hay pacientes que a veces se infartan o tienen una muerte súbita y tal vez no tenían ningún antecedente de ningún otro tipo de enfermedad. Claro, ahí se podría sospechar de que fue por el mal de Chagas, si es que tiene para atrás un historial de poder haber sido picado. Y también presenta, como les decía, alteraciones en el tubo digestivo, entonces tienen problemas para tragar, empiezan con estreñimiento, ya el reflujo, la regurgitación. Entonces, si usted lo ve, claro, son síntomas que son muy comunes a otro tipo de enfermedades. Claro, se pueden confundir fácilmente. Claro, se pueden confundir. Por eso es que es mejor, bueno, el médico obviamente cuando hace su evaluación, si es que ya no encuentra ningún otro síntoma que pueda estar asociado a otras enfermedades, le va a solicitar el examen de sangre para descartar que no sea mal de Chagas. Uy, bien malo son, ¿ah? Bien puesto tiene el nombre, mal de Chagas. Sí, mal de Chagas, sí. Bueno, en todo caso, es conveniente, como tú lo señalabas, que alguna persona que presente cualquiera de estos síntomas, que haga un pequeño recuerdo de cuáles son los lugares que ha visitado,
para ver si eventualmente podría haber sido objeto de esta picadura. Esto, si la picadura, supongamos, fue hace un mes, te invento, ¿ya? ¿Después de cuánto tiempo podrían presentarse algunos síntomas? Es que la picadura es como comienza en realidad cualquier otra patología que sea incluso viral. Puede empezar con síntomas agudos, que pueden ser la primera semana, segunda semana. A veces no presentan síntomas, ni siquiera existe una sospecha. ¿Ya? Por eso que uno más les hace la recomendación a que la persona recuerde en qué lugar estuvo y si pudo haber estado expuesto o si tiene algún familiar directo, la mamá en este caso, ¿ya?, que haya tenido mal de Chagas. ¿Y esto se puede transmitir? Porque como les digo, el parásito se queda, claro, como es vertical, va de madre a hijo. O sea, la segunda, la tercera generación podría igual tener algún si no hay tipo tratamiento, de problema. Claro, porque lo transmite directamente la madre al hijo por la sangre. Ya. Uy, es bien complicado, ¿eh? Bueno, lo importante es que la gente tome conciencia de lo que nos estás contando, Carla, para que de repente si han sentido algo por ahí, han tenido alguno de los síntomas, que hagan este recuerdo de qué lugares visitaron. Hay mucha gente que le gusta ir de manera frecuente a estos lugares y son las características de las habitaciones, de las construcciones que van produciendo que efectivamente estos bichitos se queden escondidos allí en medio de las paredes, que nadie los ve, que nadie se preocupa en el momento que podría llegar a ser muy dañino. Bueno, pero por eso es importante que las personas que viven en lugares del interior o que tienen este tipo de construcciones, ojalá las grietas las tapen, las cubran, el sacudir las camas, sacudir todo lo que es ropa de cama. Ya, yo diría que es como el mismo cuidado que tenemos con las arañas de rincón, lo mismo. ¿Existe algún insecticida que se pueda poner en una habitación? Por ejemplo, si hay que habitar un día en una habitación con las características que nos ha señalado. Específicamente ahí no tendría como el dato de cuál podría eliminarlo. Ya, pero yo creo que el mayor cuidado, como les decía, es como casi con el de la araña de rincón, porque mientras usted sacuda, corra los muebles, tape las grietas, ya, y en realidad sea un buen aseo, los insectos no van a aparecer, ¿ya? Y lo otro que tienen que tener bastante cuidado, sobre todo las personas, como les decía, que vienen del interior y que tal vez viven en zonas que hay, es la presencia de los animalitos, por ejemplo, a veces tienen los gallineros adosados a la casa, muy cerca, ¿ya? Eso también tenerlo un poquito más alejado de las casas, donde estén como la parte como de la granja de todo donde tenemos los animalitos, más como le decía, gallineros, ojalá alejado de las casas, cosa que no se preste para que esté el insecto ahí en contacto tanto con el animal y que vaya a contagiar al ser humano. Ahí hay que tener especial cuidado con los niños, que siempre se inclinan más para estar con los animalitos, los toman, los abrazan y eventualmente podría haber allí algún riesgo, algún peligro. Claro. Ahora, yo creo que sí tiene que haber algún elemento que obviamente elimine a la vinchuca y un sistema de fumigación, pero como le digo, como es un tema ya más con animales de granja, claro, ahí ya tendrían que consultar en la Seremi, porque también no todos los pesticidas, usted sabe, no se pueden aplicar, no son los mismos que se le aplican a las verduras, a los alimentos y a los animales. Exactamente. Te queremos agradecer. Escuchábamos, como te decía yo en un comienzo, muchas veces el mal de Chaga. Era como parte de nuestra historia en alguna etapa de la vida de Arica, y nos daba la sensación de que esto estaba como erradicado, que no iba a volver más, pero es algo que está presente y que efectivamente es algo de cuidado, que tenemos que tener ahí un especial cuidado, explicarle también a los niños cuando a veces llegan, imagínate acá, los niños no están acostumbrados a tener una pequeña granja, a ver gallinitas, a ver otros animalitos ahí, y cuando tienen la oportunidad se acercan sin ningún riesgo, porque
da la sensación de que no hay ningún riesgo, pero hay que tener cuidado definitivamente. Sí, sí, sí. Ahora tampoco es como para alejarlos de, No, en realidad de no, los animalitos. simplemente tener Pero el un cuidado, resguardo, la claro. precaución o consultar también en el lugar donde están, observarlos. Ya ahora, como les digo, en realidad el insecto es nocturno. Ya de día es difícil que se presente porque se Ah, esconde. ya, menos mal que ¿Ya? duermen el día. Claro, ¿Ya? claro, pero claro, si usted se queda tal vez a alojar en una casa, tal vez ahí ya empezar a tener la precaución de sacudir, revisar, si puede cubrir, como le digo, las grietas, ¿ya? O como lo hacen cuando uno va a países donde hay, sobre todo, bueno, acá también por la presencia de algunos mosquitos, un Ya, mosquitero, claro. algo que le permita estar un poquito más aislado y dormir tranquilo. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Carla, por el tiempo, por la buena disposición que siempre tiene el personal del CEFAM Remigio Sapunar. Nos vamos a ver la próxima semana, sin duda alguna, con alguna otra profesional y alguna otra patología. ¿Mm? Exacto. Ahí nos vemos. Gracias, que estés muy bien. Estuvimos Gracias a conversando, ustedes. gracias a ti, con la kinesióloga Carla Molling Salsili. Ella es delegada de epidemiología del CEFAM Remigio Sapunar. Estuvimos hablando de la enfermedad o del mal de Chagas, algo que para nosotros en Arica era conocido, conocíamos el nombre por lo menos, pero no conocíamos las características que nos estuvo explicando la kinesióloga y con las que deberíamos tener muchísimo cuidado. Son las 10 de la mañana con 55 minutos.